Capítulo especial del amor a la guerra. Mientras tanto, en una de las habitaciones superiores del Castillo Gremory, Rias Gremory permanecía sentada frente al espejo, pero incluso con el elegante vestido preparado para la ceremonia, su expresión seguía distante, aunque algo había cambiado desde la noche anterior. La tristeza absoluta en sus ojos había desaparecido un poco, porque ahora tenía esperanza. A su lado, Akeno y Mejima acomodaba cuidadosamente algunos accesorios mientras observaba discretamente a la pelirroja. Y cerca de la ventana, Koneko Touhou miraba en silencio. Entonces Akeno sonrió levemente. Presidenta. Rias levantó apenas la mirada. Y Akeno añadió con tono suave pero claramente divertido: usted se ve mucho más viva hoy. Eso hizo que las mejillas de Rias Gremory se pusieran apenas rojas, mientras Koneko Touhou la observaba fijamente. Entonces la pequeña Nekosou habló sin rodeos. Kuchiki-san vino a verla anoche, ¿verdad? Silencio absoluto. Rias abrió apenas los ojos sorprendida. Y Akeno soltó una pequeña risa elegante. Ara, parece que Koneko-chan también lo notó. La pelirroja bajó ligeramente la mirada avergonzada, pero una pequeña sonrisa apareció inevitablemente en sus labios. Aquello fue suficiente respuesta. Entonces Koneko cruzó los brazos y murmuró. Su aroma cambió. Eso hizo que Rias Gremory se pusiera completamente roja, mientras Akeno y Mejima intentaba no reírse demasiado. Y afuera de la habitación, Buto Kiba permanecía vigilando la entrada, completamente serio, porque aunque nadie lo decía abiertamente, todos sentían que algo importante iba a ocurrir aquella noche. Dentro de la habitación del Castillo Gremory, el ambiente quedó completamente en silencio después de cierta confesión de Rias Gremory. La pelirroja estaba completamente roja mientras evitaba mirar directamente a Akeno y Mejima y Koneko Touhou. Pero finalmente suspiró resignada y admitió: llevo aproximadamente un mes viéndome con Issei. Los ojos de Koneko se abrieron apenas, mientras Akeno sonreía lentamente como si finalmente confirmara sospechas que llevaba tiempo teniendo. Ara. Akeno llevó una mano a su mejilla divertida. Así que realmente era amor serio. Rias asintió lentamente. Y después de unos segundos más de silencio, terminó dejando entrever algo todavía más importante. Algo que hizo que incluso Koneko Touhou parpadeara sorprendida. Porque la manera en que Rias hablaba de Issei Kuchiki, la suavidad de su voz, la confianza absoluta, y el profundo vínculo emocional entre ambos, dejaba claro que su relación había llegado a un nivel muy íntimo y especial para ella. Entonces Akeno dejó de bromear por un momento, y observó a Rias con una sonrisa mucho más cálida. Presidenta. Su voz fue sincera. Realmente lo ama, ¿verdad? Rias bajó lentamente la mirada. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, y respondió sin ninguna duda: más de lo que pensé que podía amar a alguien. Akeno tapándose la boca dijo: Ara tanto lo ama que le dio su virginidad a Kuchiki-kun. Akeno y Mejima observó a Rias Gremory unos segundos en silencio. La expresión de la heredera Gremory había cambiado completamente desde la noche anterior. Seguía nerviosa. Seguía asustada. Pero ahora también había vida otra vez en sus ojos. Entonces Akeno sonrió suavemente y habló con honestidad. Prometí mantenerlo en secreto. Rias levantó lentamente la mirada hacia ella. Y Akeno continuó. Pero la verdad. Su sonrisa se volvió más cálida. Me agrada que por fin hayas dejado de fingir, Rias. Aquellas palabras hicieron que la pelirroja se quedara callada. Porque Akeno tenía razón. Durante años, Rias Gremory había actuado como la perfecta heredera demonio. Elegante. Orgullosa. Impecable.
ocultando constantemente sus verdaderos sentimientos detrás de su posición noble. Pero con Issei Kuchiki, eso desaparecía. Con él podía ser torpe, celosa, cariñosa, vulnerable. Simplemente, rías. Entonces Akeno se acercó lentamente y acomodó suavemente un mechón rojo detrás de la oreja de su amiga. Cuando hablas de Kuchiki-san. Pequeña sonrisa divertida. Tu mirada cambia completamente. Eso hizo que Rías Gremory se sonrojara otra vez. Mientras, Koneko Touhou hablaba tranquilamente desde la ventana. Kuchiki-san también cambia cuando la mira. Rías parpadeó sorprendida. Y Koneko continuó con total sinceridad. Da miedo. Silencio breve. Pero también parece feliz. Aquellas palabras hicieron que el corazón de Rías se estremeciera suavemente. Porque incluso Koneko había notado algo que pocos entendían. Issei Kuchiki solo mostraba ciertas emociones cuando estaba con ella. La tarde finalmente llegó. Y el gran salón principal del Castillo Gremory brillaba con lujo absoluto. Candelabros mágicos. Música elegante. Nobles demonios conversando entre sí. Toda la alta sociedad del inframundo había acudido para presenciar el compromiso entre Rías Gremory y Riserfenex. Sin embargo, la supuesta protagonista de la celebración no parecía feliz en absoluto. Rías permanecía junto a Riser mientras él sostenía su mano con orgullo. Pero la incomodidad de la pelirroja era evidente. Su sonrisa era forzada. Sus ojos lucían vacíos. Y eso hacía que Akeno y Mejima, Koneko Touhou y Yuuto Kiba se sintieran cada vez más tensos. Akeno observó discretamente el reloj. Y murmuró apenas. Kuchiki-san, por favor no tarde demasiado. Koneko desvió ligeramente la mirada hacia el techo del salón, como si esperara que algo ocurriera en cualquier momento. Mientras tanto, Lord Phoenix conversaba tranquilamente con Theoticus Gremory y Benelana Gremory sobre los beneficios políticos del compromiso. Todo parecía avanzar perfectamente, excepto para una persona, Circeps Lucifer. El Maoru observaba silenciosamente a su hermana menor desde la distancia. Y aquello le dolía más de lo que podía expresar. Porque conocía perfectamente a Rías Gremory. Sabía cuándo fingía. Sabía cuándo sonreía por obligación. Y sobre todo, sabía que ella no quería estar ahí. Pero como Maoru, no podía simplemente destruir un acuerdo político entre clanes nobles. Su posición lo obligaba a mantenerse neutral, aunque como hermano quisiera llevársela lejos de todo aquello. Entonces los ojos de Circeps Lucifer se oscurecieron apenas, porque honestamente, hacía mucho tiempo que no veía a Rías tan rota por dentro. El gran salón del Castillo Gremory continuaba lleno de conversaciones elegantes. Hasta que de repente, el cielo sobre el castillo comenzó a distorsionarse. Todos levantaron lentamente la mirada. Y entonces apareció un gigantesco círculo mágico antiguo iluminó el cielo del inframundo. Complejo. Antiguo. Desconocido incluso para muchos demonios de alto rango. Las conversaciones se detuvieron inmediatamente. Y desde el centro del círculo, una figura cayó lentamente. Vestido completamente de negro, con un ori blanco agitándose violentamente junto al viento. Los ojos de Rías Gremory se abrieron completamente, porque reconocería esa silueta en cualquier lugar. Entonces una voz tranquila descendió desde el cielo. Ven a mí, Tenkagoken. El salón entero sintió un estremecimiento espiritual. Y entonces, Issei Kuchiki extendió lentamente su mano. Y préstame tu poder. La katana brilló intensamente. Y al instante, se dispersó en miles de pétalos luminosos. Un hermoso tornado de luz envolvió completamente al heredero Kuchiki mientras descendía desde el cielo. Los pétalos giraban elegantemente alrededor suyo como una tormenta celestial. Dentro del mundo interior,
Tenkagoken habló suavemente. Yo me encargo de que aterrice sin daños, Issei-kun. El castaño sonrió apenas mientras descendía lentamente entre la tormenta luminosa. Y abajo. Todo el inframundo observaba en absoluto silencio, porque incluso antes de tocar el suelo, todos comprendieron algo. Aquello no era un ataque, era una declaración. Los pétalos luminosos descendieron lentamente como una enorme cascada celestial sobre el gran salón del Castillo Gremory. Hermosos, silenciosos, pero cargados con una presión aterradora. Todo el mundo observaba completamente inmóvil mientras aquella tormenta de luz rodeaba a Issei Kuchiki. Y finalmente, los pétalos comenzaron a dispersarse. Miles de fragmentos luminosos regresaron lentamente hacia su cintura, hasta reconstruirse nuevamente en Tenkagoken. La katana descansó elegantemente enfundada, mientras el heredero Kuchiki aterrizaba suavemente sobre el suelo del salón, perfectamente erguido. Impecable. El Aori blanco del escuadrón Kuchiki se agitó ligeramente antes de asentarse detrás suyo. Y entonces, el silencio absoluto invadió el castillo, porque todos los presentes reconocieron inmediatamente quién era. El legendario Capitán Kuchiki, el líder del escuadrón de eliminación, el humano al que incluso facciones enteras evitaban provocar. Las reacciones fueron inmediatas. Rias Gremory abrió completamente los ojos. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que casi dolía, porque realmente había venido. Akeno Himejima sonrió lentamente. Ara. Incluso ella estaba impresionada. Koneko Touhou miró fijamente al castaño y murmuró. Realmente vino. Mientras, Buuto Kiba soltaba una pequeña exhalación aliviada. Por otro lado, Riser Phoenix palideció inmediatamente, porque reconoció perfectamente aquella presencia. Y también recordó exactamente lo que aquel hombre podía hacerle. Lord Phoenix frunció profundamente el ceño, mientras Theoticus Gremory y Benelana Gremory mostraban una mezcla de sorpresa y tensión. Pero quien más reaccionó fue Circeps Lucifer. Los ojos del Mao se abrieron apenas, porque entendió inmediatamente algo. Issei Kuchiki no había venido a negociar, había venido por Rias. El salón entero permaneció completamente inmóvil. Miles de miradas estaban sobre Issei Kuchiki. Pero el heredero Kuchiki simplemente acomodó elegantemente su Aori blanco. Su postura era impecable. Su expresión tranquila, como si no acabara de irrumpir en el compromiso más importante de la nobleza demoníaca. Entonces inclinó ligeramente la cabeza con absoluta cortesía y habló con aquella voz refinada y diplomática tan característica suya. Buenas tardes a todos los presentes. El silencio se volvió todavía más pesado. Y entonces Issei continuó con total elegancia. Disculpen la entrada tan extravagante. Pequeña pausa. Sus ojos dorados finalmente buscaron directamente a Rias Gremory. Y por primera vez desde que llegó, una pequeña sonrisa genuina apareció en su rostro. Pero vine por mi amada. El salón entero explotó en murmullos inmediatamente. Nobles demonios comenzaron a hablar alarmados entre sí, porque aquello era prácticamente una declaración de guerra social. Mientras tanto, Rias Gremory simplemente lo observaba completamente inmóvil. Sus ojos comenzaban a humedecerse otra vez, porque él realmente había venido, frente a toda la nobleza, frente a los Mao, frente al clan Phoenix, sin esconderse, sin avergonzarse. Y entonces, Riser Phoenix apretó los dientes con furia. Tú. Pero, Issei Kuchiki ni siquiera lo miró. Toda su atención seguía puesta únicamente sobre Rias. Aquello humilló todavía más al heredero Phoenix. Mientras tanto, Circeps Lucifer cerró lentamente los ojos unos segundos, porque honestamente, acababa de presenciar la entrada más peligrosa y romántica que había visto en siglos.
Apenas las palabras de Issei Kuchiki terminaron de resonar en el salón, varios guardias demoníacos reaccionaron inmediatamente. Protejan a los líderes. Detengan al humano. Los demonios se lanzaron contra el heredero Kuchiki, pero nadie vio realmente qué ocurrió. Solo un leve sonido, movimiento elegante, y segundos después, todos los guardias estaban inconscientes sobre el suelo, sin heridas graves, sin sangre, simplemente derrotados con una precisión absurda. Issei Kuchiki ni siquiera había desenfundado completamente Tenkagoken. Aquello hizo que el salón entero quedara todavía más tenso, porque derrotar guardias élite demoníacos así de fácilmente era aterrador. Entonces Issei finalmente dirigió la mirada hacia Riser Phoenix, y habló con absoluta calma diplomática. Phoenix-sama. Pequeña pausa. ¿Por qué oculta su cicatriz? Silencio absoluto. Riser se tensó inmediatamente, mientras Lord Phoenix fruncía el ceño profundamente. Pero Issei continuó tranquilamente. Ese cuello de tortuga. Sus ojos dorados se afilaron apenas. Es para ocultar el corte que le dejé aquella vez, ¿verdad? El ambiente explotó instantáneamente. Los murmullos de los nobles demonios se volvieron caóticos. El heredero Phoenix fue herido por un humano. Los Phoenix regeneran heridas. Una cicatriz permanente. Eso era precisamente lo aterrador. La raza Phoenix era famosa por su regeneración absurda. Las cicatrices prácticamente no existían para ellos. Y aún así, Issei Kuchiki había dejado una marca permanente en Riser Phoenix. Aquello alteró completamente a la familia Phoenix, mientras Sirceps Lucifer observaba en silencio, porque entendía perfectamente lo que Issei acababa de hacer. No solo había humillado a Riser, acababa de demostrarle públicamente a todo el inframundo que podía derrotarlo. El salón seguía envuelto en tensión absoluta. Guardias inconscientes. Nobles alterados. La familia Phoenix claramente humillada. Y en medio de todo aquello, Issei Kuchiki simplemente comenzó a caminar lentamente hacia el centro del salón. Sus pasos resonaban con calma elegante. Sin miedo. Sin prisa. El Aori blanco se movía suavemente detrás suyo mientras decenas de demonios observaban cada movimiento del legendario Capitán Kuchiki. Entonces habló con absoluta seriedad. No quiero una guerra. Su voz fue tranquila, pero cargada de autoridad. Ni derramar sangre. Sus ojos dorados finalmente buscaron nuevamente a Rias Gremory. Y entonces terminó diciendo con honestidad absoluta. Solo vine a llevarme a Rias Gremory conmigo. El silencio posterior fue brutal, porque nadie entendía realmente lo que estaba ocurriendo. Para los presentes, aquello parecía completamente absurdo. ¿Por qué el heredero Kuchiki arriesgaría provocar un conflicto entre facciones solo por una demonio? ¿Por qué hablaba de Rias de esa forma? ¿Por qué ella lo miraba como si el mundo entero desapareciera alrededor suyo? Todos desconocían completamente la relación secreta entre ambos. Hasta que de repente, una voz interrumpió todo el alboroto. Una voz femenina. Temblorosa, pero firme. Porque lo amo. El salón entero quedó completamente inmóvil. Los ojos de todos se abrieron lentamente. Y entonces, Rias Gremory dio un paso adelante alejándose de Riser Phoenix. Su mirada estaba fija únicamente sobre Issei Kuchiki, y con lágrimas formándose en sus ojos. La heredera Gremory confesó frente a toda la nobleza demoníaca. Amo a Issei Kuchiki. El salón entero quedó congelado tras la confesión de Rias Gremory. Nadie hablaba. Nadie siquiera respiraba correctamente, porque la orgullosa heredera Gremory acababa de declarar públicamente su amor por el humano más peligroso presente en el inframundo. Y entonces, Issei Kuchiki se detuvo lentamente,
El aorí blanco descansaba elegantemente sobre sus hombros. Sus ojos dorados se suavizaron completamente al escuchar aquellas palabras. Y después, levantó lentamente una mano hacia ella. Un gesto simple, elegante, pero cargado de significado. Entonces habló con aquella calma refinada que hacía estremecer incluso a los nobles demonios. Ven conmigo. Pequeña pausa. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras añadía: mi amada pelirroja. El corazón de Rías Gremory se aceleró violentamente, porque en ese instante, Issei Kuchiki se veía absurdamente atractivo, no por poder, no por intimidación, sino por la seguridad absoluta con la que la elegía frente al mundo entero, sin esconderse, sin avergonzarse, simplemente extendiendo su mano hacia ella como si nada más importara. Y honestamente, para Rías, nada más importaba realmente. Entonces la heredera Gremory sonrió entre lágrimas, y comenzó a caminar hacia él. Rías Gremory apenas había comenzado a caminar hacia Issei Kuchiki, cuando una explosión de llamas surgió violentamente. ¿A dónde crees que vas, Rías? La voz furiosa de Riser Phoenix retumbó por todo el salón. Su orgullo estaba completamente destrozado. Yo gané el Rating Day. Las llamas doradas comenzaron a envolverlo. Tú eres mía. Aquellas palabras hicieron que los ojos dorados de Issei Kuchiki se oscurecieran peligrosamente. Mientras tanto, Lord Phoenix y Lady Phoenix también mostraban furia absoluta. Porque aquello no solo era humillante, era un insulto público para el clan Phoenix. Por otro lado, Benelana Gremory, Theoticus Gremory y Circeps Lucifer simplemente observaban la escena completamente impactados. Porque la situación había superado cualquier expectativa posible. Su hija, la orgullosa heredera Gremory, acababa de declarar públicamente su amor por Issei Kuchiki. Y no se trataba de cualquier heredero humano. No, se trataba del heredero Kuchiki, la familia humana más temida y aterradora de la historia sobrenatural. Los descendientes directos del Rey Espiritual. Un linaje tan antiguo y poderoso que incluso facciones completas evitaban provocarlos innecesariamente. Entonces, Circeps Lucifer miró fijamente a Issei. Y finalmente comprendió algo aterrador. Si el heredero Kuchiki realmente decidía pelear por Rías esa noche, el inframundo entero podría terminar involucrado. Capítulo especial: El despertar del amor. Las llamas de Riser Phoenix salieron disparadas directamente hacia Rías Gremory. El salón entero reaccionó alarmado. Pero antes de que las llamas pudieran alcanzarla, miles de pétalos luminosos aparecieron instantáneamente frente a ella. Muro de pétalos. La voz tranquila de Issei Kuchiki resonó por el salón. Las llamas chocaron contra la barrera brillante, y desaparecieron completamente. Rías permanecía ilesa detrás de aquella hermosa muralla luminosa. Entonces, el ambiente cambió. Porque la presión espiritual alrededor del heredero Kuchiki comenzó a volverse mucho más pesada, mucho más fría. Y entonces Issei habló nuevamente. Pero esta vez, su voz ya no sonaba tan diplomática. Esperaba resolver esto tranquilamente. Sus ojos dorados permanecían fijos sobre Riser Phoenix. Solo quería llevarme a mi amada conmigo. Pequeña pausa. Y entonces el salón entero sintió escalofríos. Porque la mirada de Issei se volvió peligrosamente oscura. Pero usted, Phoenix-sama. La presión espiritual estremeció el piso. Atacó a mi amada Julieta. Silencio absoluto. No puedo ignorar eso. Julieta. La llamó Julieta. Y entonces, muchos de los presentes finalmente entendieron. Los nobles más cultos. Los demonios que conocían historias humanas. Todos relacionaron inmediatamente aquel nombre con Romeo and Juliet. Romeo. Julieta. Amantes secretos.
Amor prohibido. Y entonces la verdad cayó sobre el salón entero como una bomba. Issei Kuchiki y Rias Gremory llevaban tiempo viéndose en secreto, amándose, ocultándose de todos, lo que significaba algo todavía más escandaloso para la nobleza demoníaca. Riser Phoenix había sido engañado incluso antes del matrimonio. Los murmullos explotaron inmediatamente. ¿Desde cuándo ocurre esto? La heredera Gremory tuvo un amante humano. El heredero Kuchiki. Esto es un desastre político. Mientras tanto, Rias Gremory simplemente observaba a Issei detrás del muro de pétalos. Y honestamente, escucharlo llamarla Julieta frente a todo el inframundo hizo que su corazón se enamorara todavía más de él. Los pétalos que rodeaban a Rias Gremory cambiaron lentamente. Aquellos fragmentos filosos capaces de cortar acero se volvieron suaves, cálidos, y comenzaron a acercarse delicadamente a ella como si intentaran protegerla y tranquilizarla al mismo tiempo. Eso hizo que muchos demonios quedaran todavía más sorprendidos. Porque Tenkagoken no reaccionaba como una simple ama. Parecía tener voluntad propia. Mientras tanto, Issei Kuchiki giró ligeramente el rostro hacia Rias. Y entonces sonrió, elegante, seguro, absurdamente tranquilo en medio del caos. Terminaré esto rápido. Sus ojos dorados se suavizaron apenas al verla. ¿Y podremos irnos, sí, Julieta? El corazón de Rias Gremory tembló completamente. Porque incluso ahora, él seguía actuando como si solo existieran ellos dos. Entonces Issei llevó lentamente una mano hacia su cintura. Y el salón entero sintió tensión inmediata. Porque todos comprendieron lo que estaba a punto de pasar. Issei Kuchiki desenfundó lentamente Tenkagoken. La presión espiritual explotó instantáneamente. Y entonces pronunció aquellas palabras. Chide, Tenkagoken. Miles de pétalos luminosos inundaron el salón. Y en medio del caos, Sona Sitri abrió ligeramente los ojos. Porque recordó inmediatamente dónde había escuchado esas palabras antes. Aquella noche. La batalla contra Kokabiel. Y entonces comprendió algo aterrador. Issei Kuchiki acababa de decidir pelear seriamente frente a todo el inframundo. Maldito humano. La furiosa voz de Lord Phoenix retumbó por todo el salón. Las llamas demoníacas comenzaron a elevarse alrededor del patriarca Phoenix mientras señalaba directamente a Issei Kuchiki. ¿Sabes lo importante que es este matrimonio para el inframundo? Entonces, Lady Phoenix dio un paso adelante igualmente alterada. ¿Acaso eres estúpido? Su mirada mostraba verdadera incredulidad. Vas a provocar una guerra entre el inframundo y tu familia. El salón entero esperaba tensión, esperaba furia. Pero en lugar de eso, Issei Kuchiki simplemente sonrió, elegante y peligrosamente tranquilo. Entonces respondió con un tono burlón y ligeramente sarcástico. ¿Y eso qué tiene de malo? Silencio absoluto. Aquella respuesta hizo que incluso algunos nobles demonios sintieran escalofríos. Porque Issei no estaba fanfarroneando. Lo decía completamente en serio. Entonces, Riser Phoenix perdió completamente el control. Te vamos a hacer pedazos. Las llamas doradas explotaron violentamente alrededor suyo. Y entonces gritó lleno de odio. Y después castigaré a Rias por ser una zorra infiel. Todo se detuvo. Completamente. Porque la expresión de Issei Kuchiki cambió instantáneamente. Toda elegancia. Toda calma. Todo sarcasmo. Desapareció. El aire se volvió insoportablemente pesado. Incluso Sircex Lucifer abrió ligeramente los ojos al sentir aquella presión espiritual. Entonces Issei habló. Y su voz sonó aterradoramente fría. Maté a Kokabiel. Silencio absoluto. Los ojos de todo el salón se abrieron completamente. Porque aquello era imposible.
Cocabiel era uno de los líderes más peligrosos de los Ángeles Caídos. Y nadie fuera de unos pocos sabía realmente qué había ocurrido aquella noche. Porque Sona Sitri, Rias Gremory e incluso Riser Fenix habían mantenido oculto el hecho de que Cocabiel murió a manos de un Kuchiki. Entonces, Issei Kuchiki levantó lentamente la mirada hacia Riser, y terminó diciendo con una frialdad que heló el alma de muchos presentes: también te mataré a ti. Issei Kuchiki levantó lentamente Tenka Goken, y entonces habló con absoluta serenidad. Ráfaga de cuchillas. Instantáneamente, los pétalos luminosos alrededor suyo comenzaron a agitarse violentamente, como una tormenta viva. Miles de fragmentos brillantes giraban alrededor del heredero Kuchiki creando un espectáculo hermoso y aterrador. La presión espiritual inundó completamente el gran salón. Y entonces el clan Fenix perdió la paciencia. Mátelo. Las llamas doradas explotaron por todo el castillo. Miembros del clan Phoenix atacaron simultáneamente desde todas direcciones. Magia demoníaca. Fuego infernal. Explosiones. Todo cayó sobre Issei Kuchiki. Pero entonces, la tormenta de pétalos respondió. Los fragmentos luminosos comenzaron a moverse con velocidad monstruosa, cortando magia, destruyendo círculos demoníacos, desviando ataques. Cada pétalo era una cuchilla letal. Y aún así, todo el movimiento seguía viéndose elegante, hermoso, como una danza mortal. Akeno y Mejima miraba completamente impresionada. Es como ver una tormenta celestial. Mientras, Koneko Touhou apretaba ligeramente los ojos, porque apenas podía seguir los movimientos de Issei. Y entonces, el heredero Kuchiki finalmente se movió. Solo un instante. Un sonido seco recorrió el salón. Y segundos después, varios miembros del clan Phoenix cayeron derrotados simultáneamente, sin heridas mortales, pero completamente incapaces de continuar peleando, porque incluso furioso, Issei Kuchiki seguía controlándose.